Dicen que la vida tiene una forma curiosa de responder cuando dejas de empujarla, como si esperara pacientemente a que soltaras ese gesto tenso en el pecho para revelar que lo que llevaba tiempo intentando alcanzarte. Y quizá lo has sentido alguna vez, ese instante en el que, después de luchar demasiado, de controlar demasiado, de pensar demasiado, algo dentro de ti se cansa, respira y por un momento simplemente suelta. Y es entonces, justo en ese segundo de quietud inesperada, cuando lo que llevaba tanto tiempo resistiéndose comienza a fluir hacia ti como un río que al fin encuentra su cauce natural. Imagina por un instante que estás en una habitación oscura buscando desesperadamente una llave que necesitas para salir. Revuelves, empujas, tiras, tropiezas, pateas objetos sin verlos y cuanto más rápido te mueves, más ansiedad sientes y más difícil se vuelve encontrar algo. Pero basta que te detengas, que inhales un poco más profundo, que permitas que tus ojos se acostumbren a la penumbra para darte cuenta de que la llave siempre estuvo allí, a pocos centímetros de tu mano, esperando a que dejaras de luchar contra la oscuridad y empezaras a verla con claridad. Así funciona la vida cuando dejamos de buscar con desesperación y empezamos a recibir con presencia. No es magia, no es destino, es simplemente el orden natural de una mente que deja de correr y empieza a ver. Una mente que deja de obsesionarse con lo que falta y comienza a reconocer lo que ya tiene. Una mente que entiende, por fin, que lo que se forza se rompe y lo que se permite llega. Hoy quiero llevarte por ese camino, un camino donde dejar de buscar no es rendirse, sino abrir espacio, donde soltar no es perder, sino madurar, donde confiar no es ingenuidad, sino sabiduría. Y si algo dentro de ti está cansado de perseguir, de esperar, de luchar contra lo que no depende de ti, quédate conmigo, porque puede que este sea el momento exacto en el que la vida empiece a acercarse ahora que tú estás listo para recibirla con calma. Y antes de continuar, respira hondo, y si este tipo de contenido te acompaña, te inspira o te recuerda quién puedes llegar a ser, considera suscribirte. Aquí seguimos creciendo juntos un día a la vez. Cuando observas con honestidad esos momentos en los que más has querido sentir paz, te das cuenta de que, irónicamente, son los mismos en los que más te alejaste de ella. Hay algo casi paradójico en ese impulso humano de apretar los puños para alcanzar aquello que por naturaleza solo puede recibirse con las manos abiertas. Y quizá lo has vivido. Cuando intentas forzar que alguien te entienda, cuando empujas una situación para que se resuelva ya, cuando te obsesionas con cambiar lo que no depende de ti, lo único que ocurre es que el ruido interno se hace más fuerte, como si la vida te dijera que, mientras sigas empujando, ella no va a avanzar. Es curioso cómo la ansiedad se disfraza de esfuerzo. Creemos que pensar más nos dará claridad, que insistir nos dará control, que presionar nos dará resultados. Pero lo único que consigues es construir una jaula invisible donde cada pensamiento se multiplica y cada emoción se amplifica. La serenidad nunca aparece cuando la invocas desde la tensión. Llega cuando te permites aceptar que no puedes obligarla a venir. Porque la paz, como el agua, no responde a la fuerza, responde al espacio. Tal vez por eso los estoicos insistían tanto en la idea de aceptar lo que es, no como resignación, sino como una forma de respirar con la vida en lugar de pelear contra ella. Cuando sueltas la necesidad de que todo ocurra como tú quieres, algo dentro de ti se relaja, tu mente se abre, tu cuerpo se afloja y la ansiedad pierde autoridad. Y de repente lo que antes se escapaba comienza a fluir no porque haya cambiado la vida, sino porque has cambiado tú. Has dejado de forzar y has empezado a permitir. Soltar no es rendirse. Rendirse es dejar de actuar. Soltar es dejar de desgastarte por aquello que nunca estuvo bajo tu control. Es pasar del miedo a la claridad, de la obsesión a la presencia, del impulso de agarrar al gesto sencillo de confiar. Y en ese instante, en ese espacio donde decides que ya no quieres perseguir sino estar, la vida encuentra una manera misteriosa de organizarlo todo mejor que tus planes. Si estás escuchando esto y sientes que últimamente lo has intentado demasiado, que has empujado más de lo que tu alma puede cargar, quizá este sea el recordatorio que necesitabas. La paz no aparece cuando la fuerzas, aparece cuando entiendes que no tienes que seguir luchando contra lo inevitable. Y si este mensaje resuena contigo, recuerda que este espacio está creado para acompañarte, así que suscríbete y continuemos este camino juntos. Y cuando empiezas a comprender esta dinámica, surge otra verdad silenciosa que muchas veces cuesta aceptar. Lo que es realmente tuyo no llega cuando lo persigues desde la necesidad,
sino cuando te encuentras completo. Hay algo profundamente humano en creer que la vida nos debe algo, que las personas deben llenar nuestros vacíos, que las oportunidades deben aparecer para darnos un sentido, pero la realidad funciona de otra manera. Nada puede sostenerte si tú mismo estás dividido por dentro. Quizás recuerdas una etapa en la que querías que alguien se quedara, que alguien te valorara, que algo funcionara. Y cuanto más buscabas esa confirmación fuera, más inestable te sentías por dentro. No era porque la vida estuviera en tu contra, sino porque estabas intentando construir estabilidad desde la carencia. Cuando suplicas amor, recibes migajas. Cuando te quieres lo justo, te conformas con lo mínimo. Cuando te ves pequeño, todo lo externo te parece enorme. Y así es imposible que llegue lo que de verdad está alineado contigo. La vida no entrega desde la urgencia, entrega desde la coherencia. Y ser coherente no significa no tener miedo, ni estar iluminado, ni caminar sin dudas. Coherente es quien actúa desde su valor, no desde su carencia. Quien ya no mendiga presencia porque aprendió a darse la suya. Quien dejó de esperar que los demás lo completen porque entendió que la única estabilidad posible nace dentro. Cuando estás lleno por dentro, las cosas que no te pertenecen se caen solas, y las que siempre fueron tuyas encuentran el camino hacia ti sin que tengas que perseguirlas. Quizá por eso hay personas que, sin cambiar su apariencia ni su vida externa, comienzan de pronto a traer mejores relaciones, mejores oportunidades, mejores decisiones. No es magia, es que dejaron de buscar aprobación y empezaron a vivir en paz consigo mismos. Y esa paz se nota, se transmite, se siente. Cuando ya no necesitas demostrar, cuando ya no estás mendigando afecto, cuando ya no tienes miedo de estar solo, la vida entiende que estás preparado. Y entonces, entrega. No olvides esto. Tu valor nunca ha dependido de la mirada de otros. Siempre ha estado en cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te sostienes cuando nadie te ve. Y si este recordatorio te ayuda a caminar con un poco más de calma, a dejar de correr detrás de lo que te agota y empezar a construir desde lo que te fortalece, este espacio es para ti. Suscríbete y sigamos creciendo, porque cuando tú cambias por dentro, la vida empieza a llegar sin que la busques. Y cuando empiezas a completarte por dentro, inevitablemente descubres otro patrón que marca silenciosamente cada una de tus experiencias. Aquello en lo que te enfocas se convierte en tu mundo. No importa cuánto desees algo, si tu mirada está atrapada en lo que te falta, tu vida entera empieza a organizarse alrededor de esa ausencia. La carencia no es solo una emoción, es una lente que distorsiona todo, una sombra que se proyecta sobre cada decisión que tomas, sobre cada relación que sostienes, sobre cada sueño que intentas construir. Es como si tu mente se transformara en una habitación donde solo ves los huecos, nunca lo que ya está. Puedes tener 1000 razones para sentirte agradecido, pero basta con que un solo vacío destaque para que todo lo demás pierda brillo. Y no es culpa tuya. Así funciona la mente cuando vive desde la necesidad. Se vuelve como una mosca que solo puede ver la suciedad, perdiéndose la inmensidad del jardín que la rodea. Pero también puede funcionar como una abeja, capaz de encontrar lo valioso incluso en lo más pequeño, si decides cambiar de enfoque. El problema nunca ha sido desear. Desear es humano, es natural, es impulso vital. El verdadero problema es convertir el deseo en identidad. Cuando te dices a ti mismo, no tengo, me falta, todavía no soy, tu mente comienza a creerte y la vida empieza a responder desde ese lugar interno de escasez. Y lo más triste es que cuanto más alimentas esa narrativa, más invisibles se vuelven las oportunidades que ya estaban frente a ti. La carencia es una venda, te quita visión antes que recursos. Pero basta un cambio sutil para romperla. La gratitud no es un cliché, es una reprogramación del sistema. Es mirarte al espejo y por primera vez reconocer lo que ya eres, no lo que creíste necesitar para sentirte suficiente. Es apreciar lo que tienes ahora, incluso si no es perfecto, porque la abundancia siempre empieza en la mirada antes que en la vida. No puedes atraer algo nuevo desde una mente que se siente vacía, pero cuando empiezas a vivir como alguien que ya tiene, aunque sea poquito, aunque sea interno, el mundo exterior comienza poco a poco a reflejarlo. Y si mientras escuchas esto te das cuenta de que últimamente has vivido más desde la ausencia que desde la presencia, más desde el miedo que desde la gratitud, no te culpes.
Lo importante no es dónde estabas, sino hacia dónde decides mirar ahora. Y si este recordatorio te está ayudando a abrir un poco más los ojos hacia tu propia abundancia interna, acompáñame en este viaje. Suscríbete, porque aquí aprendemos a ver la vida desde la plenitud, no desde la falta. Y cuando ese cambio interno empieza a hacerse real, descubres una de las enseñanzas más poderosas y a la vez más ignoradas. No atraes lo que deseas con ansiedad, sino lo que vives con coherencia. La vida tiene una manera silenciosa de responder y rara vez lo hace a tus palabras o a tus intenciones. Responde a tu estado, a tu manera de caminar, a la forma en que sostienes tus decisiones, incluso cuando nadie te mira. Porque desear desde la espera es quedarse atrapado en la duda. Pero actuar desde la coherencia es darle a la vida un mensaje claro: estoy listo. Quizá te ha pasado alguna vez. Dices que quieres paz, pero tu rutina es una carrera constante. Dices que buscas amor, pero te tratas con dureza. Dices que quieres abundancia, pero vives con miedo a perder lo poco que tienes. Y no es que la vida te niegue algo, es que hay una distancia entre lo que dices y lo que eres en tu día a día. La ansiedad te hace sentir que necesitas resultados para avanzar, cuando en realidad los resultados llegan cuando empiezas a vivir como si ya fueras la persona capaz de sostenerlos. La acción siempre precede al sentimiento. Es como encender una vela en una habitación oscura. La luz no aparece porque la deseaste, aparece porque la encendiste. Si esperas sentir confianza antes de moverte, nunca darás el paso. Si esperas sentir seguridad antes de tomar una decisión, seguirás paralizado. Pero cuando empiezas a actuar como alguien que ya se eligió, que ya se respetó, que ya se valoró, entonces tu mundo interno empieza a alinearse con tu vida externa. La paz no te llega de repente, la construyes a través de los pequeños gestos que repites cada día. Y es ahí cuando todo cambia, cuando dejas de rogar y empiezas a crear, cuando dejas de esperar señales y te conviertes en la señal, cuando decides moverte desde la gratitud de lo que ya tienes y no desde la ansiedad de lo que te falta. La coherencia tiene una vibración particular. No es ruidosa, no necesita demostrar, no necesita correr. Es una calma que se siente como un sí interno, una certeza suave que te empuja hacia adelante sin esfuerzo. La vida responde diferente cuando tú respondes diferente. Lo que buscas empieza a acercarse cuando ya no lo buscas con desesperación, sino cuando caminas como si ya estuviera en camino. Y si este mensaje te toca, si algo dentro de ti siente que ya es momento de construir desde la calma y no desde la urgencia, te invito a quedarte cerca, a hacer de este espacio parte de tu camino. Suscríbete, porque aquí aprendemos a ver la vida desde la plenitud, no desde la falta. Y cuando entiendes que la coherencia abre caminos, aparece una pregunta que todos enfrentamos tarde o temprano. ¿Cómo confiar cuando la vida parece tan incierta? La mente quiere garantías, quiere promesas, quiere un mapa claro antes de moverse. Pero la confianza, en su forma más profunda, no funciona así. No es pasividad ni resignación. Es una decisión interna de avanzar incluso cuando el terreno no está iluminado por completo. Es aceptar que no puedes controlarlo todo, pero sí puedes elegir cómo responder. Piensa en cada momento difícil que atravesaste. En ese instante tal vez creíste que te romperías, que era demasiado, que no había salida. Y sin embargo, aquí estás. No solo sobreviviste, creciste, aprendiste, cambiaste. La mayor parte de tu fuerza nació en lugares donde pensaste que ibas a perderlo todo. Y ahí está la esencia de la confianza. No se construye cuando todo va bien. Se construye cuando miras atrás y entiendes que aquello que un día te asustó se convirtió en una parte esencial de quién eres ahora. Confiar no significa no tener miedo, significa no obedecerle. Es caminar aún con temblor en las manos. Es levantarte aunque no entiendas el por qué. Es recordar que el control total es una ilusión que solo desgasta. Cuando intentas prever cada detalle, la mente se vuelve un laberinto que nunca descansa. Pero cuando aceptas que no todo te corresponde, que hay cosas que simplemente no dependen de ti, algo interno se suaviza. La ansiedad baja, el cuerpo respira, la vida fluye con un ritmo más amable. Y es curioso porque cuando sueltas el peso de lo que no te toca, queda espacio para lo que sí puede cambiar. Tu energía ya no se desperdicia intentando modificar lo inmodificable. Empieza a dirigirse hacia tus decisiones, tus hábitos, tu camino real. Ahí es donde la confianza se convierte en acción. No es esperar sentados,
es movernos desde un lugar más estable. Es invertir tiempo en lo que suma, en lo que construye, en lo que te acerca a la vida que quieres, sin necesidad de controlar cada resultado. La verdadera confianza trae presencia. Te ancla a la hora, te libera de la culpa por lo que ya pasó y de la prisa por lo que aún no llega. Y si mientras escuchas esto, reconoces que has cargado con demasiadas expectativas, demasiado miedo o demasiada presión por preverlo todo, este es tu recordatorio de que no estás solo y de que estás a tiempo de aflojar un poco la mano. Quédate, acompáñame en este camino. Suscríbete, porque aquí aprendemos a confiar sin perder el paso, a avanzar sin perder la paz. Y cuando empiezas a confiar un poco más en la vida, o al menos a dejar de pelear tanto con ella, surge una de las preguntas más humanas y más difíciles. ¿Cómo aplicar la calma en la vida real, en medio del caos, de las obligaciones, de los miedos, de todo eso que no espera a que estés listo? Porque la calma no es un interruptor que enciendes cuando quieres, es una claridad interna que descubres cuando dejas de presionar al mundo para que funcione como tú deseas. La mayoría de las veces la ansiedad no viene de lo que está pasando, sino de lo que intentas forzar. Es esa insistencia en que la vida debería ser distinta, en que la gente debería actuar diferente, en que tú ya deberías haber llegado más lejos. Y mientras más empujas, más se endurece todo. A veces basta con detenerte un segundo y mirar con honestidad lo que estás intentando manipular. Quizá estás sosteniendo una situación que ya se rompió. Quizá estás exigiendo una respuesta que no depende de ti. Quizá estás queriendo avanzar sin aceptar primero dónde estás parado. Aceptar no es renunciar. Es simplemente decir, esto es lo que hay en este momento. Y ese reconocimiento abre una puerta que antes parecía sellada. Cuando dejas de discutir con la realidad, la energía que antes gastabas en resistencia se libera para algo más útil. Empezar de nuevo, tomar decisiones, moverte desde un lugar más limpio. La presencia hace eso. Transforma el dolor en crecimiento. Porque te devuelve al único punto donde realmente tienes poder, que es el ahora. No puedes cambiar el hecho, pero sí puedes cambiar tu postura ante él. Puedes mirar tu vida como un castigo o como una oportunidad de madurar, de afinar tu visión, de aprender a caminar ligero. Y es increíble lo mucho que se suaviza todo cuando dejas de compararte, cuando dejas de correr, cuando por fin te tratas con un poco de paciencia. La comparación y la prisa asfixian la calma más rápido que cualquier problema real. Y cada persona florece en su propio tiempo. La vida no es una competencia, es un proceso. Y entonces aparece la pregunta que realmente sostiene tu crecimiento. ¿Qué puedo hacer ahora con lo que tengo? No con lo que imaginas, no con lo que te falta, no con lo que esperas que llegue, sino con lo que está aquí, en tu mano, en este momento. Esa es la acción real. Esa es la calma aplicada. Y si algo dentro de ti siente que ya es hora de vivir desde un ritmo más humano, más presente, más tuyo, quédate cerca, suscríbete, porque aquí aprendemos a caminar sin prisa y a construir desde la claridad. Y cuando empiezas a vivir desde esa claridad que nace del presente, descubres algo que al principio parece simple, pero que transforma por completo tu manera de moverte por el mundo. Una mente receptiva es una mente fuerte. No porque lo acepte todo sin criterio, sino porque ya no se desgasta luchando contra cada pensamiento, cada emoción, cada incertidumbre. La verdadera fuerza no siempre se ve como un puño cerrado. A veces se parece más a una mano abierta, lista para soltar lo que pesa y recibir lo que llega. Desear no es el problema, nunca lo fue. El problema es convertir cada deseo en obsesión, en urgencia, en necesidad emocional. Es como si la mente, cuando se aferra demasiado a algo, empezara a cerrar todas las ventanas por miedo a que entre el viento. Y en ese encierro, en esa tensión, la energía se ahoga. La obsesión te roba la paz, te roba atención, te roba la capacidad de ver lo que realmente importa. Pero cuando deseas con equilibrio, cuando quieres sin desesperar, empieza a aparecer una sabiduría suave, casi como un instinto que te guía con más precisión que cualquier estrategia. Aprender a observar los pensamientos sin perseguirlos es una de las libertades más profundas que existen.
Notar la emoción sin convertirla en identidad. Reconocer el miedo sin dejar que maneje el volante. Cada vez que te permites sentir sin aferrarte, algo dentro se expande. La aceptación no te convierte en alguien conformista, te convierte en alguien que ya no necesita controlar cada movimiento de la vida para sentirse seguro. Es una quietud interna, un espacio desde el cual puedes responder sin reaccionar, elegir sin impulsos, avanzar sin ansiedad. Y es ahí donde la receptividad se transforma en claridad. Porque cuando dejas de luchar contigo mismo, aparece un silencio que no es vacío, sino dirección. La mente receptiva no necesita ponerse máscaras ni proyectar fuerza artificial. Su fortaleza viene de la ligereza, de no cargar con lo que no le pertenece, de permitir que lo nuevo entre sin resistencia. Y cuanto más receptivo te vuelves, más fácil es distinguir entre lo que sí depende de ti y lo que solo te desgasta. Es hermoso lo que ocurre cuando sueltas la urgencia. Se abre espacio para la libertad interior. Los resultados ya no dictan tu valor, las opiniones externas ya no deciden tu rumbo, y los pensamientos se vuelven visitantes, no tiranos. Y si mientras escuchas esto sientes que te gustaría vivir con una mente más ligera, más lúcida, más libre, te invito a quedarte en este viaje. Suscríbete, porque aquí aprendemos a pensar con menos ruido y a vivir con más verdad. A veces no es que no sepamos soltar, es que algo dentro de nosotros nos frena. Son nudos invisibles que se forman en el corazón y en la mente y que hacen que incluso los pasos más simples se sientan pesados. El primer obstáculo es el miedo. Ese miedo silencioso a perder, a fracasar, a quedarte sin nada entre las manos. Un miedo que te convence de que aferrarte es más seguro que avanzar, aunque lo que sostienes ya te esté haciendo daño, porque aferrarte a lo que duele es como cerrar el puño sobre una espina. Cuanto más aprietas, más profundo entra, más te hiere, más te consume. Y aún así, sigues apretando, por costumbre, por historia, por temor a lo desconocido. Luego está la impaciencia. Esa necesidad urgente de ver resultados antes de tiempo, de querer que el proceso dé fruto sin permitirle madurar. La impaciencia te roba la calma, te roba la visión y te hace creer que si no empujas todo, nada avanzará. Pero la vida no crece por presión, crece por ritmo. La rigidez también es un obstáculo, ese empeño de obligar a la vida a seguir exactamente tu guión. Esa resistencia que se levanta cuando las cosas no salen como imaginaste. La rigidez crea sufrimiento porque lucha contra lo que ya es. Y ninguna batalla contra la realidad termina bien. A esto se le suman las expectativas excesivas, esas que empiezan siendo sueños y acaban convirtiéndose en prisiones. Esperar demasiado de todo y de todos te deja atrapado en un mundo que solo existe en tu cabeza, mientras la vida real se mueve delante de ti sin que la veas. Y luego está el orgullo, esa voz interna que te dice que soltar es rendirse, que dejar ir significa perder. Pero no es así. Soltar no es derrota, es madurez. Es reconocer que hay cosas que no pueden crecer si las mantienes atadas a la fuerza. La verdad es que la vida es un río, y cuando intentas controlarlo todo, terminas exhausto, luchando contra corrientes que nunca estuvieron bajo tu mando. El control absoluto no existe. Lo único real es tu capacidad de adaptarte, de fluir, de confiar. Y poco a poco, descubres que soltar pequeñas cosas cada día, una preocupación, un pensamiento que te persigue, una expectativa que te asfixia, libera un peso interno que ni siquiera sabías que cargabas. De pronto ves con más claridad, respiras mejor y sientes que dentro de ti comienza a abrirse espacio para algo más luminoso. Porque soltar no es dejar de importar. Es importar de forma lúcida, no por apego. Es elegir desde la fuerza, no desde el miedo. Es caminar ligero, sin renunciar a lo que amas, sino renunciando a la ilusión de control que te mantenía atrapado. La mayoría de las personas pasa la vida persiguiendo metas como si fueran sombras.
Cuanto más corren detrás de ellas, más lejos parecen estar. Y sin darse cuenta, se obsesionan tanto con el resultado que olvidan lo más importante, el proceso que las transforma. El gran error es creer que puedes controlar el resultado. No puedes, nunca has podido. Lo único que realmente está en tus manos es la acción que tomas hoy, ahora, con lo que tienes. Y cuando entiendes esto, dejas de vivir con angustia y comienzas a vivir con propósito. Enfocarte en lo que no controlas solo genera frustración, desgaste, miedo. Es como empujar una puerta que solo se abre al tirar. La obsesión por el cuándo y el cómo te aleja del presente, que es el único lugar donde la vida realmente existe. Pero cuando te centras en las acciones, pequeñas, coherentes, continuas, algo cambia profundamente. Tus pasos se vuelven más firmes, tu mente más clara, y tu energía ya no se dispersa en fantasías ni en temores. Empiezas a construir en vez de perseguir. El éxito no aparece por persecución, aparece como consecuencia natural de actuar con intención. Es un efecto, no una causa. Llega cuando tu vida interna se alinea con lo que dices querer externamente. No llega por desesperación, sino por coherencia. Cuanto más te aferras al deseo, menos ocurre. Porque cuando deseas desde la carencia, le estás diciendo a la vida que no tienes, y la vida responde a tu estado interno, no a tus palabras. En cambio, cuando actúas con presencia, sin prisa, sin presión, sin ansiedad, el camino se construye delante de ti de manera casi invisible. La paradoja es esta: el éxito llega cuando dejas de perseguirlo y empiezas a vivir con propósito. Cuando haces lo correcto no por miedo al resultado, sino por respeto a tu crecimiento. Y es entonces cuando todo empieza a fluir, porque has dejado de resistirte, has dejado de forzar y te has convertido en alguien listo para recibir. La plenitud no aparece al final del camino, aparece mientras lo recorres con calma, con claridad y con intención. Al final, todo este viaje nos muestra una verdad incómoda pero liberadora. No es la vida la que llega tarde, somos nosotros los que llegamos tarde a nosotros mismos. Pasamos años empujando puertas equivocadas, presionando lo que no está listo, aferrándonos a lo que ya terminó, intentando controlar aquello que nunca estuvo bajo nuestro dominio. Y mientras más fuerza aplicamos, más se rompe la calma que buscamos. Pero cuando tomas un respiro profundo y permites que la vida te muestre lo que tiene preparado, algo dentro de ti empieza a aflojarse. Dejas de ver la realidad como un enemigo que necesita ser vencido y comienzas a verla como un río que simplemente pide ser navegado. Y ahí entiendes que la confianza no es pasividad, es inteligencia, que soltar no es rendirse, es madurar, que dejar de buscar desesperadamente no te quita nada, al contrario, te abre espacio para recibirlo todo. Porque lo que es tuyo nunca llega desde la ansiedad, llega desde la claridad. Nunca entra en una mente tensa, sino en una mente receptiva. Llega cuando tu vida interna deja de vibrar en carencia y empieza a vibrar en coherencia. Llega cuando tus pasos hablan más fuerte que tus miedos. Llega cuando sueltas la urgencia de ser aprobado, reconocido, amado, validado, y simplemente empiezas a mostrarte tal como eres. La vida no recompensa al que más se desespera, sino al que aprende a observar, actuar y confiar. Y una vez que lo entiendes, ya no corres detrás de lo que deseas. Caminas hacia ello con calma, sabiendo que cada paso que das con intención construye un camino más sólido que cualquier promesa rápida. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste aunque sea un pequeño movimiento interno, no olvides suscribirte y acompañarnos cada día en este viaje. Este canal crece contigo y cada reflexión que compartimos se convierte en una herramienta más para que sigas construyendo una vida más plena y más consciente. Déjame en los comentarios qué parte te tocó más profundamente y comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo hoy. Lo que buscas también te está buscando. Solo necesita que dejes espacio para llegar. Imagina que estás sentado frente al espejo, una madrugada cualquiera, esa hora silenciosa en la que la ciudad parece contener el aliento y en la que incluso tus pensamientos hablan más alto que nunca. Miras tu reflejo y notas ese cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Un cansancio que se esconde detrás de decisiones postergadas,
miedos guardados en silencio y batallas internas que nadie más conoce. Allí, en ese reflejo que no juzga, pero tampoco miente, descubres una verdad inquietante. No necesitas más tiempo, necesitas más dirección. Y mientras esa idea te atraviesa como un destello, comienza a formarse dentro de ti una especie de llamada, una necesidad de reconstruir desde adentro, de encontrar un punto de apoyo que te permita levantar de nuevo la vida que se te ha ido resbalando entre los dedos. Tal vez no lo sabías, pero esa búsqueda silenciosa te acerca, sin que te des cuenta, a los mismos dilemas que enfrentaron los estoicos hace miles de años. Ellos también despertaban con la mente llena de ruido, con preocupaciones que golpeaban la puerta igual que a ti, con dudas sobre el lugar que ocupaban en el mundo y con la sensación de que la vida podía ordenarse si tan solo encontraban una forma más clara de vivirla. Y es en ese encuentro inesperado, en ese puente invisible entre sus luchas y las tuyas, donde comienza esta historia. Una historia en la que no vamos a hablar de teorías, ni de frases bonitas para colgar en la pared, sino de prácticas reales, concretas, vivas, capaces de enderezar el rumbo incluso cuando has sentido que ya no queda mucho rumbo que enderezar. Quizá te sorprenda descubrir que lo que llamas caos no siempre necesita más fuerza, sino más enfoque, que tu mente no está rota sino distraída, que tu cuerpo no es un obstáculo sino un aliado que olvidaste escuchar, que tus decisiones no nacen de la suerte sino de la claridad con la que miras tu propia vida. Y mientras te adentras en estas prácticas, comenzarás a notar algo curioso. La vida no cambia porque los problemas desaparecen. Cambia porque tú cambias la forma de enfrentarlos. Esa es la esencia del estoicismo. No un escape, sino una transformación silenciosa, íntima, inevitable. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, es porque en el fondo sabes que ya es hora. Hora de tomar el control, de reconstruirte desde adentro, de aplicar estas prácticas como quien afila un arma que siempre tuvo, pero nunca usó. Así que quédate, porque lo que vas a descubrir no es solo cómo arreglar tu vida, sino cómo empezar a vivirla con una claridad que antes creías imposible. Y antes de continuar, recuerda que si este tipo de contenido te inspira, te transforma o simplemente te acompaña, suscribirte es la mejor manera de seguir construyendo juntos este camino interior. La primera transformación comienza en un lugar que casi siempre pasamos por alto: tu atención. Porque cuando empiezas a observar cómo se mueve tu mente a lo largo del día, descubres que no son los demás quienes te roban la calma, sino ese huracán interno que no se detiene, que te lanza de un pensamiento a otro como si tu cerebro fuese un cuarto lleno de puertas que no paran de abrirse. Y es curioso, porque vivimos en un mundo que te exige ser productivo, rápido, creativo, eficiente, pero nadie te enseñó a hacer algo tan simple como enfocar. De hecho, hoy es tan raro concentrarse que se ha convertido en una especie de superpoder moderno. Piensa por un momento en cómo reacciona tu mente cuando intentas trabajar en algo importante. Apenas te sientas, aparece un pensamiento que te arrastra al pasado, otro que te empuja al futuro, otro que te pide revisar el teléfono solo un segundo. Y cuando vuelves, ya no recuerdas ni por dónde ibas. Ese ruido mental no es casualidad. Es la mente sin disciplina, la mente que se ha acostumbrado a moverse sin tu permiso. Y los estoicos sabían bien que no se trata de callarla a la fuerza, sino de entrenarla, igual que entrenas un músculo que lleva años sin usarse. La concentración no es un golpe de suerte ni un talento reservado para unos pocos. Es una práctica. Es volver una y otra vez al presente, incluso cuando el presente parece aburrido o incómodo. Es notar que algo te distrae y en lugar de castigarte, simplemente regresar, como quien toma suavemente a un niño de la mano para guiarlo de vuelta al camino. Cada vez que lo haces, cada vez que eliges enfocarte aunque la mente está inquieta, estás construyendo una fortaleza interna que nadie puede arrebatarte. Y aquí está la magia. Cuando entrenas tu concentración, no solo mejoras tu productividad o tu capacidad de trabajar sin distracciones, empiezas a recuperar algo mucho más valioso. Recuperas la sensación de estar viviendo tu propia vida en lugar de ser arrastrado por ella. Recuperas la claridad,
el control, la intención. Empiezas a escuchar tus pensamientos sin convertirte en ellos. Observas tus emociones sin perderte dentro de ellas. Y de repente, el mundo deja de sentirse tan caótico, no porque haya cambiado, sino porque tú has aprendido a mantenerte firme en medio de todo. Si estás escuchando esto y sientes que tu mente ya no te obedece como antes, que el ruido te supera, que tus días pasan entre interrupciones y distracciones, entonces quédate. Entrenar tu concentración será la llave que abra todas las demás prácticas, el punto de partida para reconstruir tu vida desde la raíz. Y si quieres seguir profundizando en este camino, no olvides suscribirte, no porque lo necesites, sino porque juntos podemos seguir cultivando esta claridad que tanto bien te hará. Y mientras descubres cómo la mente empieza a alinearse contigo, surge una verdad que a veces evitamos mirar de frente. No puedes fortalecer tu interior si abandonas tu exterior. El cuerpo y la mente no son dos entidades separadas que viven en habitaciones distintas. Son compañeros inseparables, cómplices silenciosos que se influyen mutuamente más de lo que solemos admitir. Hay días en los que sientes que todo te supera, que la vida pesa más de lo normal, que tus pensamientos se vuelven frágiles ante la primera dificultad. Y sin embargo, nunca te preguntas si ese cansancio emocional nace también de un cuerpo que llevas tiempo ignorando. Los estoicos lo entendieron con una claridad sorprendente. Para ellos, ejercitar el cuerpo no era un culto a la apariencia, sino un entrenamiento del espíritu. Sabían que un cuerpo débil tiende a producir una mente que se quiebra con facilidad, igual que una puerta sin bisagras firmes se descuelga ante el menor golpe. Por eso se exponían al frío, caminaban largas distancias, entrenaban sin comodidades, no porque buscaban sufrimiento, sino porque querían recordarle al alma que tenía un refugio fuerte donde sostenerse. ¿Y tú lo has sentido también? Aunque quizá no lo hayas nombrado así. Ese estado mental más despejado después de una caminata larga, esa sensación de control después de terminar una rutina de ejercicio, ese momento en el que la respiración profunda, acelerada y a la vez liberadora, te hace sentir que durante unos segundos nada puede derribarte. No son casualidades, son señales. Señales de que el cuerpo es una entrada directa hacia la disciplina, hacia la resiliencia y hacia la claridad que tantas veces buscas solo en los libros. Entrenar tu cuerpo no es un lujo, es un compromiso contigo mismo. Cada movimiento, cada repetición, cada gota de sudor es una conversación íntima entre tú y tu fortaleza interna. Y cuando lo entiendes, el ejercicio deja de ser una obligación para convertirse en un recordatorio. Estás vivo, eres capaz, tienes la fuerza necesaria para enfrentarte al mundo y, sobre todo, a ti mismo. No estás construyendo músculos únicamente, estás construyendo una mente que no se derrumba ante el primer mal día, una voluntad que no cede ante la incomodidad, un carácter que se endurece sin perder su humanidad. Así que cuando salgas a entrenar, cuando te esfuerces un poco más de lo que te gustaría, cuando tu cuerpo tiemble y tu mente te pida parar, recuerda esto. Ahí, justo en ese punto donde quieres rendirte, es donde nace la resiliencia que tanto admiraban los estoicos. Es ahí donde estás forjando una versión de ti que puede sostenerte incluso en los momentos más oscuros. Y si esta reflexión está resonando contigo, si te hace sentido en lo profundo, suscribirte es una forma de seguir construyendo este camino juntos, paso a paso, práctica a práctica. A veces creemos que la vida cambiará cuando cambiemos de ciudad, de trabajo, de pareja, de entorno, como si movernos de lugar pudiera borrar lo que llevamos por dentro. Y sin embargo, basta un pequeño silencio para darnos cuenta de que los problemas más persistentes no viajan en maletas, viajan en la mente. Puedes escapar del ruido externo, pero jamás escaparás del eco de tus propias ideas si no te detienes a transformarlas. Por eso, cuando sientes que todo alrededor te pesa, que las circunstancias parecen conspirar contra ti, que nada mejora por más que cambias de escenario, es allí donde los estoicos te invitan a mirar donde casi nadie mira, hacia adentro. Imagina estar de pie frente a una puerta que juras que está cerrada.
La empujas y empujas con fuerza, te frustras, culpas a los demás, maldices la mala suerte, pero nunca te das cuenta de que no se abre porque la estás empujando desde el lado equivocado. La mente funciona igual. Muchas veces atribuimos nuestro estancamiento a factores externos, cuando en realidad es nuestra actitud la que nos mantiene atrapados. Y no hablo de un optimismo ingenuo, que intenta tapar el dolor con frases bonitas, sino de un cambio profundo en la forma de interpretar lo que te sucede. Porque si el problema nace de la mirada, la solución también. Los estoicos insistían en que la raíz de muchas dificultades no está en las situaciones, sino en la forma en que reaccionamos ante ellas. Decían que llevamos dentro una especie de filtro invisible que colorea todo lo que vemos. Cuando ese filtro está cargado de miedo, de frustración, de expectativas poco realistas, cualquier situación parece una amenaza. Pero cuando lo limpias, cuando empiezas a cuestionar tus pensamientos en lugar de obedecerlos, lo que antes se sentía como un muro impenetrable, comienza a verse como un desafío manejable. El cambio real empieza cuando reconoces tu parte en la ecuación, no para culparte, sino para empoderarte. Porque si tú participas en el problema, también puedes participar en la solución. Y ese es el giro más liberador que puedes hacer en tu vida. Comprender que la actitud no es un accesorio, es la herramienta con la que moldeas tu destino. Cuando cambias tu actitud, cambias la forma en que te hablas, cambias la forma en que te enfrentas al fracaso, cambias lo que haces con lo que te duele. No es magia, es responsabilidad emocional. Es decidir que la vida no te define, sino que tú defines cómo vivirla. Así que si sientes que estás atrapado, que nada cambia a pesar de que intentas mover las piezas externas, quizá el movimiento verdadero sea interno. Quizá la libertad que buscas empiece en la forma en que interpretas lo que te ocurre. Y si este mensaje te ayuda a ver tu vida desde un ángulo distinto, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos estos cambios profundos que comienzan justo donde más importa, en tu propia mente. Hay un momento en la vida en el que sin darte cuenta descubres que no siempre necesitas cadenas visibles para estar atrapado. A veces la prisión es silenciosa, cómoda, casi amable, y precisamente por eso es tan difícil reconocerla. Los estoicos hablaban de los vicios no como simples hábitos dañinos, sino como fuerzas internas que te gobiernan sin que lo notes. Pequeñas dependencias que te roban libertad gota a gota hasta que te acostumbras a vivir en una jaula que tú mismo mantienes abierta. Y lo más sorprendente es que, al observar de cerca, todos llevamos alguna forma de esclavitud por dentro. Quizá la tuya sea la necesidad constante de revisar el teléfono, o esa ansiedad que te obliga a buscar validación en cada detalle. O tal vez sea un deseo más profundo, más íntimo, uno que parece inofensivo, pero que te controla sin pedir permiso. Un vicio no siempre es un exceso evidente. A veces es simplemente aquello que no puedes dejar, lo que te inquieta cuando te falta, lo que dicta tu comportamiento cuando crees que estás decidiendo libremente. Y basta intentar abstenerte un día para descubrir si realmente eres tú quien elige o si ya elegía por ti. Los estoicos lo explicaban con una crudeza difícil de ignorar. La verdadera esclavitud no es física, es mental. Puedes ser una persona fuerte, segura, inteligente, y aún así estar sometido a hábitos que te quitan paz sin que siquiera los cuestionas. Y esa es la trampa más profunda de los vicios, que se disfrazan de compañía, de recompensa, de escape, hasta que un día te das cuenta de que te contienen más de lo que te alivian. Y hay algo más poderoso aún, algo que ellos repetían casi como una advertencia amable. No puedes liberarte de lo que no reconoces. La libertad empieza cuando te atreves a mirar tus dependencias sin justificarte. Cuando te haces la pregunta incómoda, ¿soy yo quien conduce mi vida? ¿O es este hábito el que me conduce a mí? No se trata de vivir reprimiendo todo placer, sino de recuperar la habilidad de elegir sin sentirte arrastrado. El simple acto de decir, hoy no lo hago, aunque sea incómodo, aunque tiemble algo por dentro,
Es un acto de rebeldía contra lo que te ha gobernado en silencio. Y con cada día que resistes, con cada elección consciente, con cada pequeña victoria, recuperas un pedazo de tu libertad interior. Imagínate cómo sería despertar un día y sentir que ninguna necesidad te domina, que tus decisiones nacen de ti, no de un impulso automático, que puedes disfrutar lo que amas sin convertirlo en dependencia. Ese estado, esa autonomía plena, es una de las mayores formas de fortaleza que enseñaban los estoicos. Y es también uno de los regalos más profundos que puedes darte a ti mismo. Si esta reflexión resuena contigo y te impulsa a liberarte de tus cadenas silenciosas, te invito a suscribirte para seguir profundizando juntos en este camino de transformación interior. Cada práctica que viene después te ayudará a construir una vida más ligera, más consciente y, sobre todo, más libre. Hay momentos en los que sientes cómo una emoción te toma por sorpresa, como una ola que llega sin avisar y te arrastra con una fuerza que no entiendes del todo. Un mensaje inesperado, una palabra mal dicha, un recuerdo que aparece sin permiso. Y de pronto estás reaccionando antes de pensar, diciendo cosas que no querías decir, tomando decisiones que no nacen de tu razón, sino de ese impulso que gobierna cuando bajas la guardia. Todos hemos estado ahí, en ese punto donde la emoción se convierte en piloto automático y la razón apenas alcanza a mirar desde el asiento trasero. Los estoicos jamás dijeron que las emociones fueran un enemigo. Ellos sentían, sufrían, amaban, temblaban como cualquier ser humano. Pero aprendieron algo que puede cambiar por completo tu manera de vivir. No todas las emociones merecen una decisión inmediata. Muchas veces confundimos sentir con actuar, como si una reacción rápida fuera prueba de autenticidad, cuando en realidad suele ser prueba de falta de control. Porque esa furia que te empuja a responder un mensaje de inmediato, esa tristeza que te hace renunciar antes de tiempo, ese miedo que te impide dar un paso, no siempre hablan desde la verdad, a veces hablan desde la herida. Piensa en cuántas veces te arrepentiste de algo dicho en un momento de calentura. ¿Cuántas veces tomaste un camino solo para darte cuenta después de que estabas obedeciendo a una emoción pasajera, no a tu visión a largo plazo? Es casi como si nuestras emociones fueran visitantes que golpean la puerta con fuerza, insistentes, impacientes, y tú creyeras que abrirles es una obligación. Pero no lo es. Puedes escuchar sin obedecer, puedes sentir sin convertirlo en acción inmediata, puedes pausar sin reprimir. Los estoicos proponían una idea sencilla y profundamente liberadora. La emoción puede hablar, pero la razón decide, y esa decisión no se toma en medio del ruido, se toma en la pausa. En ese segundo que te permites respirar, observar lo que sientes, preguntarte de dónde viene y recién entonces responder. Ese segundo es pequeño, pero es oro puro. Es la distancia entre una vida reactiva y una vida con dirección. Es el espacio en el que recuperas tu libertad interior. Imagina que antes de cada decisión importante colocas un filtro. Respiras, esperas, observas y luego eliges. Imagina la claridad que eso traería a tu vida. No se trata de apagar tus sentimientos, sino de guiarlos para que no te arrastren donde no quieres ir. Porque cuando la razón y la emoción caminan juntas, sin competir, descubres que puedes actuar con firmeza, sin ser impulsivo, con sensibilidad, sin ser vulnerable al caos, con calma, incluso en medio de la tormenta. Y si esta perspectiva te ayuda a entenderte mejor, si te da ese pequeño empujón para tomar decisiones más conscientes, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos estas herramientas estoicas que pueden transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Hay un pensamiento que todos repetimos alguna vez, casi como un susurro que intenta convencernos de que todo está bajo control. Lo haré después. Es una frase pequeña, aparentemente inofensiva, pero cargada de una trampa silenciosa. Porque ese después rara vez se llega. Se estira, se aplaza, se esconde tras de excusas bien construidas, y mientras tanto, la vida sigue avanzando sin esperar que te decidas.
Los estoicos lo sabían. La procrastinación no es flojera, es miedo disfrazado de calma. Es el intento de negociar con la incomodidad, de aplazar lo inevitable, de postergar el movimiento esperando un momento perfecto que jamás aparece. Imagina por un instante que la vida te va dejando señales, una idea que se enciende en tu mente, una oportunidad que aparece de repente, un impulso interno que te invita a empezar. Y aún así dices, en un rato, mañana, cuando tenga más tiempo. Es casi poético cómo nuestras mejores intenciones se pierden entre expectativas y distracciones, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Pero la verdad, esa verdad que los estoicos repetían con total firmeza, es que el único momento real que tienes en tus manos es ahora. No el lunes, no el próximo mes, no cuando todo esté en orden. Ahora. Cada acción que postergas es una semilla que nunca siembras, y cada decisión que tomas en el presente es un ladrillo más en la estructura de tu futuro. Así de simple. Todo lo que has logrado en tu vida nació de un momento en el que elegiste actuar, incluso con dudas, incluso con miedo, incluso sin garantías. Y todo lo que aún no has alcanzado probablemente esté esperando ese mismo gesto, el primer paso, ese que nadie puede dar por ti. Los estoicos insistían en que la acción es el antídoto contra la ansiedad, porque la mente se desgasta imaginando escenarios, pero se fortalece cuando decides moverte. No necesitas tener el plan perfecto, solo la voluntad de comenzar. Ese pequeño avance, esa decisión concreta, ese movimiento mínimo pero firme, crea una inercia que transforma tu vida. La acción rompe la inercia de la duda, despeja el ruido, aclara el camino. No porque sea fácil, sino porque te demuestra que eres capaz de dirigir tu destino. Imagina cómo cambiaría tu vida si hoy te decidieras a hacer eso que llevas semanas, meses o incluso años evitando. No todo a la vez, no de manera épica, solo un paso, uno. Los estoicos no te pedían grandeza inmediata, te pedían compromiso con el presente, y ese compromiso comienza cuando conviertes el después en ahora. Si esta idea te mueve aunque sea un poco, si te inspira a dar ese primer paso que vienes posponiendo, te invito a suscribirte. Sigamos juntos este camino donde cada acción, por pequeña que sea, te acerca a la vida que quieres construir. Hay momentos en los que uno siente que está parado frente a un horizonte cubierto por una neblina suave, como si el mundo te mostrara el camino, pero negara sus detalles. En esos instantes, la mente busca respuestas anticipadas, garantías previas, señales que prometan que cada paso será seguro. Pero, con el tiempo, uno aprende que el camino no se revela a quien espera, sino a quien avanza. El movimiento, incluso el más pequeño, actúa como una luz tenue que se enciende justo delante de los pies, iluminando solo lo suficiente para seguir. Y es esa luz, nacida del acto mismo de caminar, la que lentamente disipa la confusión. La claridad no precede a la acción, la claridad nace de ella. Cuando permaneces inmóvil, la vida se vuelve un laberinto imaginado. Cuando te mueves, aunque sea con dudas, aunque sea con temor, las piezas empiezan a ordenarse. Lo que antes parecía confuso adquiere forma. Lo que parecía lejano se acerca, lo que parecía imposible se vuelve manejable. La lucidez no llega a quien la exige, sino a quien la merece a través de la experiencia directa, del roce con la vida, del valor de comenzar sin garantías. Por eso, la verdadera sabiduría no consiste en esperar la certeza, sino en aceptar que la certeza se construye mientras avanzas. Cada paso es un acto de fe silencioso, una declaración íntima de que no necesitas ver el final para empezar. Y en ese movimiento humilde, casi anónimo, ocurre lo que tantos buscan. La mente se aclara, el corazón se ordena, y el camino, que antes era solo niebla, muestra finalmente su trazo. A veces, en medio del ruido del mundo y del peso silencioso de las expectativas, olvidamos que el equilibrio interior no es un regalo ni un accidente,
sino una disciplina que se cultiva con paciencia. La mente, cuando no se le ofrece dirección, se dispersa, se agita, se llena de historias imaginarias que roban energía y oscurecen la mirada. Y es en esa dispersión donde muchos sienten que pierden su centro, como si el día los llevara de un lado a otro sin permiso. Pero quien decide volver a sí mismo, descubre que la serenidad no es evasión, sino una forma de presencia más profunda. Recuperar el equilibrio significa aprender a detenerse sin unir, a respirar sin prisa, a observar sin juzgar. Significa reconocer cuando la mente comienza a enredarse y elegir suavemente devolverla a la hora, como quien toma de la mano a un niño inquieto y lo guía a un lugar seguro. Este acto sencillo, pero constante, es lo que separa al que vive arrastrado por la corriente del que camina con intención, porque el equilibrio no elimina el caos, simplemente impide que el caos tome el control. Y cuando finalmente logras habitar ese espacio interior, aunque sea por unos instantes, entiendes que no se trata de perfección, sino de retorno, una y otra vez, día tras día, regresar a tu centro, regresar a tu respiración, regresar a ese punto tranquilo donde nada te falta y donde nada te sobra. En ese lugar la vida deja de sentirse como un combate y comienza a sentirse como un camino que puedes recorrer con calma, paso a paso, sin perderte jamás de ti mismo. La comodidad es una trampa silenciosa. Se siente amable, se siente segura, pero poco a poco adormece tu fuerza interior. Esa comodidad nos arrulla, nos ablanda, y cuando menos te das cuenta, te vuelves más débil ante cualquier dificultad, más frágil frente a los retos que la vida te pondrá inevitablemente. Por eso los estoicos buscaban, de manera deliberada, ciertos desafíos, no por gusto al sufrimiento, sino por respeto a la fortaleza. Salir de la comodidad significa entrenar la mente para que no dependa del entorno perfecto. La mente necesita endurecerse para mantenerse firme frente a las tormentas. Cada incomodidad voluntaria, levantarte temprano, entrenar cuando no tienes ganas, hablar cuando te da miedo, decir no cuando es difícil, se convierte en una armadura interior. Poco a poco, descubres que la resistencia no viene del cuerpo, sino del carácter que construyes al enfrentarte a lo que te incomoda. Los desafíos revelan quién eres realmente. Si nunca te pones a prueba, permaneces pequeño. Pero cuando decides entrar voluntariamente en la incomodidad, cuando eliges el camino que te fortalece y no el que te adormece, algo profundo despierta en ti, una versión más firme, más consciente, más capaz de soportar lo que otros no podrían. Y es ahí donde empieza el verdadero crecimiento. El rencor es una prisión que uno mismo construye. Nadie más sostiene los barrotes, nadie más gira la llave. Cada recuerdo amargo es una herida que tú mismo vuelves a abrir. Y sin embargo, muchos caminan por la vida cargando resentimientos que pesan más que cualquier adversidad externa. No porque no puedan soltarlos, sino porque creen, equivocadamente, que aferrarse al dolor les da algún tipo de justicia. Pero el perdón no es un acto hacia el otro, es un acto hacia uno mismo. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. No se trata de justificar lo ocurrido ni de negar el daño, sino de negarse a seguir viviendo atado a él. Porque mientras esperas una disculpa que quizá nunca llegue, tu paz permanece secuestrada. Esperar una disculpa es una prisión cruel. Los estoicos entendían que la libertad interior comienza en el momento en que decides soltar lo que te hiere. Perdonar es un ejercicio continuo. No sucede una sola vez. Ocurre cada vez que el recuerdo intenta regresar con fuerza. Y en cada una de esas ocasiones eliges liberarte otra vez. Elegir paz sobre rencor, claridad sobre tormenta, avance sobre estancamiento. Con cada acto de perdón, el alma se vuelve más ligera y la vida, por fin, vuelve a fluir sin cadenas. La vida, al final, se parece más a un río que a una carretera. No avanza en líneas rectas ni en tramos perfectamente ordenados,
sino en un fluir constante donde cada decisión, cada práctica, cada pequeño acto de conciencia va moldeando la corriente que nos lleva hacia adelante. Y cuando miras hacia atrás, cuando observas con calma todo lo que has cargado, todo lo que has evitado y todo lo que has permitido, te das cuenta de que siempre estuviste más cerca del cambio de lo que imaginabas. Solo hacía falta dar ese primer paso, ese pequeño gesto que rompe la inercia y te recuerda que todavía tienes poder sobre tu vida. Las 10 prácticas que acabas de escuchar no son mandamientos ni reglas rígidas, son invitaciones, puertas entreabiertas para quien esté dispuesto a cruzarlas. No tienes que aplicarlas todas a la vez, no tienes que hacerlo perfecto, no tienes que demostrarle nada a nadie. Solo necesitas empezar, aunque sea con lo más pequeño, porque el estoicismo no se practica en libros, se practica en la vida diaria, en las decisiones silenciosas, en las noches en las que dudas, en las mañanas en las que vuelves a intentarlo, incluso cuando no quieres. Y si algo se queda contigo después de este episodio, que sea esto. Siempre estás a un paso de una versión más fuerte, más clara y más libre de ti mismo. No esperes al momento perfecto, no esperes a que las circunstancias cambien. Empieza hoy, empieza ahora. Y si este camino te inspira, si estas ideas te acompañan y te sostienen, recuerda que puedes formar parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. No por compromiso, sino porque juntos podemos seguir construyendo un espacio donde crecer, reflexionar y transformarnos un poco más cada día.